gracias a Dios porque esta mañana me invitaron a predicar en mi iglesia. Y hoy tengo un mensaje que se titula 4 días para que llegue lo mejor. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han esperado algo muy bueno y han estado así con una expectativa grande. Mire, había un pastor en la ciudad de Nueva York que pastoreó durante 52 años. Su nombre es Norman Vincent Peale. Él ya falleció hace algunos años, pero él escribió muchos libros como El poder del pensamiento tenaz y el pensamiento positivo, y él introdujo algo que le llaman el positivismo. Bueno, este hombre, Norman Vincent Peale, decía en uno de sus libros, yo lo leí: si uno espera lo peor, obtiene lo peor, y si uno espera lo mejor, obtiene lo mejor. O sea, lo que estemos esperando, eso es lo que nosotros vamos a obtener. Por eso en este mensaje de hoy los quiero animar a que esperen lo mejor para sus vidas. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus vidas? ¿Y cuántos creen que esto Dios nos los puede dar? Bueno, pues la historia que hoy quiero compartir con ustedes es una historia de la Biblia, pero esta historia se llama 4 días para que llegue lo mejor. Está basada en el libro de Hechos, capítulo 10, en el versículo 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, pues a Cornelio se le apareció un varón con vestidura resplandeciente. O sea, está él en su casa, está haciendo un ayuno, y él hacía siempre una oración. Y en esa oración él le pedía algo a Dios. Y entonces seguramente que él le decía a Dios: quiero ser un hombre que te ame y que sea cambiado, y quiero ser diferente. Él era un centurión, quiere decir algo así como el capitán de un ejército que tenía 100 hombres, por eso era centurión, porque 100 está relacionado con la palabra centurión. Entonces, él tenía bajo su cargo, bajo su responsabilidad en el ejército romano, 100 personas, 100 soldados. Entonces, este hombre, pues de pronto está en su casa, está haciendo un ayuno y llega una hora como a las 3 de la tarde. Aquí dice que era la hora 9, pero el tiempo empezaba a correr a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si usted le pone desde las 6 de la mañana 9 horas, más o menos las 3 de la tarde era cuando dice que se le apareció un varón con vestidura resplandeciente. Y fíjese lo que le dijo: Cornelio. O sea que que se le aparece sabía su nombre. Tu oración ha sido oída. También este varón sabía que Cornelio oraba, porque le dice: tu oración ha sido oída. Y luego dice: y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, también sabía que Cornelio era generoso. O sea, era un hombre que hacía limosnas a la gente y que, al igual que nosotros, daba ofrendas. Entonces, él era una persona generosa. Entonces, él ya era, digamos que un hombre bueno. Un hombre que oraba, que ayunaba, que hacía limosnas y que estaba siempre pidiéndole a Dios querer ser mejor. Entonces viene
el varón y le dice, haz venir a Simón Pedro. No le dijo, ve a Jope, sino le dijo, tráelo de allá para acá. O sea, es distinto que se le diga, oye, pues mira, en Jope está una persona que se llama Pedro y sería bueno que fueras allá. Pero al contrario, le dijo, haz venir a Simón Pedro y dice, cuando llegue él te hablará. Esas son las cosas que está aquí. Entonces, dice en la palabra, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Todo sucedió en 4 días. Ahora, 4 días no es un plazo muy largo, pero depende. Para el que espera es mucho tiempo. Y para el que está huyendo, pues dice, ay, tengo apenas 4 días, no tengo mucho tiempo. Y entonces es distinta la percepción de lo que son 4 días. Pero déjeme decirle, de alguna manera 4 días para cualquiera de nosotros, si lo comparamos con un año, pues 4 días es prácticamente de aquí al jueves de la próxima semana. Entonces uno dice, pues no es mucho tiempo. Ahora bien, todo sucedió en 4 días. Ahora, desde que este varón le dijo a Cornelio que hiciera venir a Pedro, empezó a tener una expectativa grande de lo que iba a pasar. O sea, él no sabía qué era lo que Pedro le iba a decir. Tampoco sabía cómo era Pedro. No sabía si era bajito, alto, de cabello largo, color oscuro, color rubio. Él no tenía la menor idea quién era Pedro, pero solamente sabía que Pedro era la persona que tenía que él mandar a traer. Bien, pues Cornelio no sabía lo que iba a pasar, pero Cornelio sabía muchas cosas de lo que iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero sabía que lo que vendría era algo bueno. O sea, lo que iba a venir a suceder, ahora que viniera Pedro, él decía, eso va a ser algo bueno. Bueno, estaba relacionado con lo que él estaba pidiendo a Dios, porque este varón le dijo, tu oración ha sido oída. Entonces él tenía una oración en la cual siempre le pedía algo a Dios y entonces decía, Pedro cuando venga me va a decir algo de lo que yo le he estado pidiendo a Dios. También era algo que iba a traer beneficios, o sea, era algo que le iba a beneficiar a él. Y le producía mucha alegría y deseaba que llegara pronto. O sea, él dijo, hay que traer a Pedro. Pedro está en Jope, era otra ciudad, él vivía en Cesarea. Y entonces está en una expectativa grande como diciendo, cuando venga Pedro, es más, estoy tan emocionado, estoy contento, me da mucha alegría saber que va a venir este hombre aquí a mi casa. Y él deseaba que llegara pronto. Ahora, no se esperó para contárselo a su familia y amigos, o sea, inmediatamente fue y le dijo, oye, fíjate que me pasó esto. Estaba yo allí, se me apareció un varón y este varón traía unas vestiduras así resplandecientes y entonces me dijo que mandara yo a traer a Pedro y entonces a todos los que podía él le contaba lo que le había pasado. Y mire, también estaba muy animado cada vez que se acercaba a la fecha de la llegada de Pedro, o sea, como diciendo, ya nada más faltan 3 días, ya nada más faltan 2, ya nada más falta un día, mañana ya va a llegar, cosas así. Él estaba pues muy animado. Ahora, seguro que estuvo imaginando cómo sería físicamente Pedro. O sea, si usted no conoce a alguien le dice, va a venir, cuando éramos niños, no, nos decían, va a venir tu tío que viene de Tijuana, ¿no? Y pues, usted se forma imágenes y pues, como quién será, y empieza uno a decir, ay, pues va a venir mi tío, ¿no? Y sobre todo si le dicen, y ese tío te va a traer algo, pues ya están los niños ahí como con una expectativa muy grande. Bueno, pues también hizo preparar un banquete especial para cuando llegara Pedro. O sea, no dijo, ay, bueno, pues ya que llegue y ahí, pues cuando llegue a ver qué hacemos. No, se preparó con 4 días
y dijo, cuando venga le vamos a dar lo mejor que nosotros podemos hacer aquí. Ahora, durante 4 días, Pedro era la persona más esperada por Cornelio. O sea, podía ser que le dijeran, oye, va a venir el gobernador, pues para él no tenía tanta importancia. Oye, que va a venir tu hermano, pues tampoco, ¿verdad? Él lo que decía es que va a venir Pedro, y esa era una palabra mágica para él, como algo que le decía, va a venir alguien de suma importancia que te va a hablar un mensaje que tú necesitas escuchar. Bien, pues la imaginación lo había llevado a vivir cientos de escenarios de lo que Pedro les iba a decir. O sea, él se imaginó una cosa, se imaginó otra, él decía, es algo bueno, este varón que me dijo que yo lo mandara a traer, seguramente que es porque Dios tiene algo bueno para mí. Y bueno, se imaginó cientos de escenarios de lo que iba a suceder. Ahora, ¿cómo se imagina usted el día cuando llegue lo mejor? Porque este mensaje se llama 4 días para que llegue lo mejor. Entonces nosotros hemos estado diciendo lo mejor está aún por venir. Pero ¿cómo se imagina usted que es ese día cuando llegue lo mejor? No sé, cuando éramos niños y a mí nunca me hicieron una fiesta en mis primeros años de cumpleaños, siempre, pues no sé, mi mamá y mi papá pues no tenían como que esa costumbre. Y entonces cuando yo iba a cumplir 11 años de edad, entonces se armó una fiesta, la gran fiesta, porque iba a ser mi cumpleaños, y la verdad es que yo esperaba que llegara ese día, porque ese día era uno de los días mejores de mi vida, y nunca se me va a olvidar. Recuerdo muy bien hasta de los regalos que me dieron allá en esa ocasión. Llegó una cajota así bien adornada, ¿no? Y cuando la abrí era una caja de cornflakes de Kellogg. Estaba muy bien, para mí era lo máximo, ¿no? Porque pues no comíamos cornflakes cada 8 días, ¿no? O sea, ahora mis nietos comen cornflakes todos los días, pero en aquel tiempo era algo así como los de Alcurnia, nada más eran los que comían cornflakes. Me acuerdo que también alguien me regaló un jabón Palmolive, ¿no? Y todavía recuerdo el color verde del jaboncito Palmolive. Bueno, hubo un talco y bueno, a mis 11 años aquello era muy emocionante. Y yo quiero decirle que todo esto nos podemos imaginar cómo será el día cuando llegue lo mejor para nuestras vidas. O sea, tenemos que aprender a esperar y a vivir con expectativas. Mire, hace muchos años mi familia y yo vivíamos en el rancho, así que había muchas cosas que no teníamos. No había luz eléctrica, no había una llave de agua como la que ahorita en la mañana llegué, ¿verdad? A abrir la llave y salió el agua calientita y me bañé temprano. No, pues allá pues no había esas cosas, había que un pozo, sacar el agua, echar en una bandeja ahí el agua y nos bañaban adentro de la bandeja y bueno, pues calentaban el agua en una estufita de petróleo o si no con palitos de leña. Había muchas carencias en aquel tiempo, no había paredes de ladrillo. Yo me acuerdo muy bien que en las paredes había palitos y pegaban los periódicos. Así es que nos sabíamos la misma noticia todo el año porque estaban las paredes allí con periódico y eso era para que no se metiera el aire en la noche porque la verdad a veces se colaba el aire por entre las rendijas y pues así fue mi infancia. No había un piso de cemento como a veces tenemos en nuestra casa y yo quiero decirles, el viaje al pueblo era de aproximadamente 1 hora en autobús, aunque actualmente yo ahora que he ido hago 10 minutos del pueblo al punto donde nosotros vivíamos, pero ¿sabe por qué el autobús hacía 1 hora? Porque iba haciendo un montón de paradas para llegar al pueblo que estaba a 10 minutos en automóvil, pero hacía 1 hora, solo que casi nunca íbamos a la ciudad.
Así es que siempre que venía alguien estábamos expectantes por lo que nos pudiera contar y más por los que nos pudiera traer. Yo recuerdo muy bien que uno de los tíos trajo una caja así hermosísima con un rifle de juguete adentro, con unos dardos, y se lo trajo a mi hermano el mayor. Y entonces pues yo nada más cuando él tenía ánimo y deseo de prestármelo, pero me lo prestaba un ratitito porque luego me decía, ya dame mi rifle. Y recuerdo que estábamos justo en la orilla de la carretera, llegó el camión de pasajeros, mi hermano le dispara y que se queda pegada el dardo allí, y se arranca el camión y se llevó el dardo, pues quién sabe a dónde lo fue a dejar, y todos estábamos así, y el dardo, pues ya se fue y se perdió ese dardo para siempre. Entonces siempre estábamos con esa expectativa. Ahora bien, de la misma manera, en la casa de Cornelio no se hablaba de otra cosa, sino de lo que le había dicho el varón con vestidura resplandeciente y de lo que iba a pasar cuando Pedro viniera a hablarles. Bien, en Hechos 10, 5 y 6 dice, se le aparece este varón y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, tú tienes una oración, le has pedido algo a Dios, pero hay una persona que será la indicada, que va a venir y te va a decir lo que es necesario que hagas. Seguro que durante estos 4 días empezaron a imaginar qué era lo que Pedro les diría cuando ellos llegaran. En realidad, lo que estaban esperando era un mensaje de Dios. Y era un mensaje de Dios para sus vidas. Ahora, ¿se puede usted imaginar la expectativa que tenía esta familia sobre lo que les iba a decir Pedro? O sea, ellos estaban así, imaginando muchas cosas. Ahora bien, como son 4 días para que llegue lo mejor, tengo 4 preguntas para ustedes. Pregunta número 1. ¿Cuántos quieren oír lo que pasó en los 4 días? A ver, ¿cuántos lo quieren oír? A ver, levanten así la mano para saber si están interesados. Bueno, creo que voy bien. Pregunta número 2, porque son 4 días, entonces es la 2. ¿A cuántos de ustedes ya les generó expectativa lo que iba a pasar en aquella ciudad? A ver, ¿cuántos de ustedes dicen, pues esto ya me está creando una expectativa? Pregunta número 3. ¿Cuántos quieren saber cómo preparó Dios a Pedro en aquellos 4 días? ¿Cuántos quieren saber cómo preparó Dios a Pedro? Y pregunta número 4. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje que Pedro compartió con Cornelio y su familia? Muy bien, pues voy a contestar cada una de las preguntas con un relato bíblico. La primera pregunta es, ¿qué pasó en esos 4 días? O sea, comienza la cuenta, le dice, haz venir a Pedro, el hombre entonces hace algo. Vamos a ver. ¿Qué pasó? En Cesarea, que era donde vivía Cornelio, en Hechos 10, 7 y 8, Cornelio mandó a 3 personas a que fueran a traer a Pedro. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Durante esos 4 días agarró Cornelio a 3 personas, 2 siervos y un soldado, y los manda a traer a Pedro. Les cuenta todo para que ellos también vayan animados a hacer esta labor. En Jope, escuche, en Jope, en Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar.
cerca de la hora sexta. Si el tiempo empezaba a las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12 del día. O sea, estamos hablando que a la hora sexta, Pedro se sube a la azotea de donde estaba en ese momento hospedado y se va a orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y en el cielo, durante esos 4 días pasó algo también, y lo dice la Biblia. En Hechos 10:11, al versículo 13, dice, y vio el cielo abierto. O sea, ¡pum!, de pronto se abre el cielo. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra. O sea, haga de cuenta que había una tela enorme y esa tela estaba agarrada de las 4 esquinas, y entonces se abrió el cielo y del cielo comenzó a bajar ese lienzo. Pero el lienzo no venía solo. Dice aquí que era bajado a la tierra y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Vamos a ponerle algunos animalitos aquí a esto. Bueno, le vamos a poner que traía gallinas, traía ovejas, traía vacas, traía eso, pero también traía camellos, caballos, traía elefantes, jirafas, de todos los animales y de todas las aves. O sea, también traía unas sopilotes de esos así, búhos, cuervos, animales buenos y animales malos. Y dice algo más, y también traía reptiles, o sea, traía sapos, traía culebras, traía pues lagartos y de todos estos animales. Y dice la Biblia que en el cielo también pasó esto, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan que tenía mucha hambre a las 12 del día? Y entonces le dice, Pedro, mata y come. Ahora que tienes hambre, como decimos en México, atáscate que hay lodo, ¿no? O sea, diciendo, mira, aquí está para que disfrutes una buena comida. Pero lo que dice la palabra de Dios aquí es que Pedro, cuando vio aquello, y yo creo que si a usted le ponen un sapo con los ojos así bien esponjados y que está así gordo, pues usted, por mucha hambre que tenga, va a decir, híjole, pues no me gusta la carne de sapo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y bueno, pues esta visión se le repite 3 veces a Pedro, como diciéndole, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no puedo comerme esto porque nunca he comido una comida contaminada como esta. Y le dice Dios, es que yo ya la limpié, así es que te la tienes que comer. Y dice, no me la puedo comer. Por más que me diga Dios que está limpia, yo no me la puedo comer. Y 3 veces se hizo eso. Dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, estamos viendo que durante estos 4 días algo pasó en Cesarea, algo pasó en Jope y algo pasó en el cielo. De esta manera estamos viendo 4 días de bendición, 4 días de preparación, 4 días para esperar lo mejor. Bien, la segunda pregunta la tienen que contestar ustedes, y es, ¿a cuántos de ustedes ya les generó expectativa esta historia?
Bueno, les comparto que yo, que estaba elaborando este sermón, ya tenía expectativa por lo que Dios va a hacer. En la medida que nosotros estamos esperando, Dios va a hacer grandes cosas. O sea, es buena la expectativa, porque lo que esperamos de Dios, nosotros lo vamos a ver, pero rebasado, mucho más de lo que nosotros esperamos. Nuestra imaginación no alcanza a tener una medida para decir, ay, eso que esperaba yo exactamente fue lo que Dios me dio. Siempre Dios estará por encima de lo que nosotros esperamos. Bien, y lo que les puedo decir es que lo mejor está por venir, y yo sé que es algo bueno. O sea, lo mejor está por venir. Entonces, en Lucas 3:15 la Biblia dice que en los días de Juan el Bautista la gente estaba en expectativa. Mire Juan 3:15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan había creado expectativa entre la gente que lo oía, Juan el Bautista. Pero cuando toda la gente estaba diciendo, ¿será este el Cristo? Juan dijo, saben que yo no soy, pero viene uno después de mí, que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo. O sea, yo no soy nada comparado con él. Y dice, yo los bautizo con agua, pero él, dice, va a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, es bueno tener expectativa. Dígale al que está a su lado izquierdo o derecho, dígale, es bueno tener expectativa. Y sobre todo es bueno tener expectativa de las cosas de Dios, de lo que Dios va a hacer. Así es que usted sepa que esto es bueno. Mire, la vida de fe es una vida de expectativa. Si usted lo analiza, tener fe es tener expectativa. Y dice la Biblia que por ella alcanzamos buen testimonio. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hebreos 11:1 y 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, eso es expectativa, y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, si yo soy una persona de fe, soy una persona que tiene buen testimonio. Ahora bien, a Cornelio le ayudó mucho la expectativa que tuvo durante esos 4 días. La pregunta tercera es, ¿cuántos quieren saber cómo Dios preparó a Pedro en aquellos 4 días? Voy a contestarles lo que dice el texto sagrado. En Hechos 10, 17 al 20, y mientras Pedro estaba perplejo sobre lo que dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. O sea, él está pensando y está diciendo, bajó un lienzo, traía animales inmundos y traía animales limpios. Y yo recibí la orden, Pedro, mata y come, pero la verdad yo no quise comer de esos animales. Tenía mucha hambre, pero no podía comer de esto. Y entonces él dice, ¿esto qué significa? 3 veces me pasó, ¿qué significa? Entonces es ahí donde ya está Dios preparando su corazón. Bueno, pues está diciendo qué significa. Dice, cuando en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, él está cavilando y en ese momento llegan a la puerta y llamando, imagínense que están ahí tocando y llamando, dice aquí, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí está la preparación de Pedro. Te buscan 3 hombres y tienes que ir a donde esos hombres te digan. Y esos hombres yo los envié, le dice el Espíritu. ¿Qué dirección tan puntual está dando el Espíritu Santo a la vida de Pedro? Y Pedro pues no se puede resistir al Espíritu Santo. Ahora, Pedro tenía muy arraigada una enseñanza de los rabinos de su tiempo, que decía: nosotros los judíos no podemos juntarnos ni comer pan con los gentiles. Esa manera de interpretar la ley es equivalente a hacer acepción de personas. Si yo no me junto contigo porque eres un gentil y yo soy un consagrado judío. Es algo así como decir: yo no me junto con ese borracho porque yo soy de la iglesia San Pablo. Cuidado, estamos haciendo acepción de personas. O que usted diga: yo no me junto con esa mujer porque esa mujer vende su cuerpo y de eso vive, y pues yo soy de la iglesia San Pablo y soy una persona consagrada. Mire, esos gentiles que menospreciaban los rabinos judíos costaban tanto como los judíos que estaban estudiando la ley todos los días. Y enseñar que no te debes de juntar con ese extranjero ni tampoco comer con él es hacer acepción de personas. Entonces, esa es una enseñanza errónea. Esa manera de interpretar la ley es equivalente a hacer acepción de personas. Y Pedro, aunque era un discípulo de Jesús, había ganado a miles para Cristo y además tenía el don de lenguas. Con todo, vivía haciendo acepción de personas. Piénselo por un momento. Un hombre a quien el Espíritu Santo de Dios había llenado, quien había hablado 2 sermones, en el primero se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, 8,000 en solamente 2 predicaciones. Hoy predicamos 3,000 sermones y se convierte uno. Déjenme decirle, ese Pedro que tenía esa unción, era un hombre que tenía problemas con los prejuicios. Para mostrar lo que les estoy diciendo, escuche lo que dice la Biblia que hizo Pedro. Hechos 10:27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Eso es un insulto? Usted llega a la casa de Cornelio, está juntada ahí su familia, sus amigos, la gente que él conoce de importancia, y llega Pedrito y les dice: ustedes saben cuán abominable es para mí, un judío, juntarme con ustedes extranjeros. Con eso llegó con un insulto. O sea, el hombre tenía problemas de hacer acepción de personas. Y luego dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, ya corrige, ¿verdad? Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Si ustedes lo analizan, aquí está lo que les acabo de decir. Pedro tenía prejuicios con la gente no judía. Pero Pedro no era el único que tenía este prejuicio. También los líderes de la iglesia estaban igual. En el capítulo 11, del 1 al 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, no solo Pedro, los líderes de la iglesia de Jerusalén también estaban reclamándole a Pedro: oye, Pedro, ¿qué testimonio es ese? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Por qué estás dando ese mal ejemplo? ¿No ves que la gente se va a fijar y va a ver que tú andas comiendo con extranjeros y gentiles? O sea, el problema era serio en su tiempo. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de lo que yo les estaba diciendo. Es por eso que el Espíritu Santo tenía que preparar a Pedro, porque de esa manera Pedro no se iba a resistir a la dirección del Espíritu Santo. Yo les aseguro que si el Espíritu Santo no se lo terapea antes de que llegaran los enviados, Pedro hubiera dicho: perdónenme, pero no puedo acompañarlos. Pero como ya lo había terapiado con el lienzo y los animales y la visión y el hambre que tuvo, entonces dijo Pedro: no, sí, Señor, yo voy. Porque el Espíritu Santo le dijo: yo los he enviado y ve con ellos. Por eso fue, si no, no va el Pedrito. Y a veces nosotros somos así. No, yo no voy allí, porque esos hombres pecadores, esos están mal. Luego se ve que son ladrones, luego, y empezamos, ¿verdad? Son hasta narcos, y mejor yo, para que no vayan a confundir con ellos, mejor no voy. Tenga cuidado, porque cuando el Espíritu Santo quiere salvar también a esas personas, ¿verdad?, nos va a usar a nosotros. Y bueno, pues es bueno saber que Dios nunca ha hecho acepción de personas, pero los rabinos habían introducido una enseñanza errónea al respecto. Yo quiero decirles, a mí me enseñaron que nosotros vivíamos en la iglesia perfecta, porque en la iglesia donde yo asistía, las hermanas no se pintaban los labios, ni se ponían así chapetes en sus mejillas, no se cortaban el pelo, tampoco se pintaban las uñas. Y bueno, pues una hermana que está aquí esta mañana, ¿verdad?, un día le dice a su tío: hija, pásame la Biblia, ¿verdad? Y la hermana, cuando va a tomar la Biblia, dice: no la toques. Y se quedó ella: ¿cómo que no la toques? Traes las uñas pintadas, traes el diablo en las manos, no toques las sagradas escrituras. Y pues ella dijo: ay, perdón. Y pues ya no le pasó la Biblia a su tío, ¿verdad? A veces tenemos así enseñanzas como esa. Uy, allá en la iglesia donde yo crecí, que era la iglesia perfecta, cuidado, una hermana se enchinara el pelo porque no, le hacían corte, ¿verdad? Y la sancionaban y la ponían 2 años en disciplina, que no podía tomar la Santa Cena, ni podía hacer nada. O sea, cosas así. Esos son mandamientos de hombres, y era lo mismo que hacían los rabinos. Pero mire, Dios no es así como a veces nosotros queremos ir tan estrictos. Miren, Deuteronomio 10:17 establece esto en la ley y lo deja muy claro: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ese es Dios, alguien que no hace acepción de personas. Pero ellos habían introducido una enseñanza terrible, y eso era un impedimento para mucha gente hacer las cosas que a Dios le agrada. Bien, pues entonces aquí tenemos que la preparación de Pedro fue completada con lo que le dijeron los hombres enviados por Cornelio. Ya el Espíritu Santo le dice: no dudes de ir con ellos, yo los he enviado. Y dice Hechos 10:21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron:
Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, finalmente la preparación de Pedro en esos 4 días fue completa con lo que los hombres mensajeros de Cornelio le dijeron. Bien, durante estos 4 días, la vida de Pedro, la vida de Cornelio, la vida de los mensajeros, la vida de los anfitriones de Pedro en Jope, la vida de la familia y los amigos de Cornelio, estuvo acompañado de manifestaciones sobrenaturales. Voy a leerle aquí una pequeña lista que hice de las manifestaciones sobrenaturales que pasaron durante 4 días. El varón de las vestiduras resplandecientes, la gran hambre de Pedro, el éxtasis, la visión del cielo abierto, el gran lienzo, la voz que le dijo: Pedro, mata y come, los enviados que llegaron en el momento cuando Pedro meditaba, la voz del Espíritu que le dijo a Pedro que lo buscaban 3 hombres, la orden de que los acompañara porque los había enviado, el mensaje de los enviados sobre las instrucciones del ángel, el recibimiento que tuvo en la casa de Cornelio y mucha gente reunida para escuchar a Pedro. A esto yo lo llamo el programa del Espíritu Santo. Así es como el Espíritu Santo arma un programa para compartir el mensaje de vida para los perdidos. Bien, finalmente quiero contestar la 4ª pregunta. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje que Pedro compartió con Cornelio y su familia? A ver. Vamos a ver, porque esto, ¿verdad?, cada vez va a mayor expectativa, y vamos hacia algo que es el clímax en este mensaje. Bien, pues la 4ª pregunta es: ¿cuál es el mensaje de Pedro? 4 días para que llegara lo mejor. Así se titula este mensaje que hoy estoy predicando. Y mire, si la expectativa había sido grande sobre lo que Pedro tenía que decirles, el momento fue muy por encima de sus expectativas. Cada palabra que Pedro les dijera iba a ser recibida con mucho aprecio. O sea, algo les decía: escuchen, porque lo que este hombre trae y va a decir es muy valioso. Miren lo que dice Hechos 10, 30 al 33. Primero, Cornelio le cuenta a Pedro cómo había sido instruido para hacerlo venir. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No hay mejor momento para predicar un mensaje de Dios que el que está en la casa de Cornelio, con una gente esperando así y diciendo: Pedro, dinos lo que nos tienes que decir de parte de Dios. De esta manera, Pedro es animado a compartir lo que ardía en su corazón. O sea, ¿qué ardía en su corazón? El mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por los pecadores y resucitando al 3er día. Eso ardía en el corazón de Pedro, y Pedro es animado a compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque no estaba seguro Pedro si era la voluntad de Dios que lo compartiera con hombres incircuncisos. O sea, él lo quería compartir, pero decía: pero creo que no debo de hacerlo con ciertas personas. Entonces, cuando ya él tiene
toda esta retroalimentación, en ese momento Pedro dice: yo creo que sí, Dios quiere que yo lo comparta. Yo tengo muchos deseos de compartirlo y Dios quiere que lo comparta, lo voy a compartir. Y Pedro es animado. A continuación tenemos el mensaje que Dios le dio a Pedro para aquel momento. Finalmente llegamos al punto de lo mejor. Hechos 10:34 al 43, ahí está el mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro establece en primer lugar una corrección de su manera de interpretar la enseñanza errónea. Aquí en Hechos 10:34-35 dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Corrijo una enseñanza que estaba mal en mi vida. Ahora estoy seguro que Dios no tiene problemas con la gente gentil o con los extranjeros, sino que en toda nación, aquí ya Pedro establece una nueva forma de entender. Dice: en toda nación, en la nación de los judíos, pero también en las otras naciones, se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí está ya una corrección a su vida. Y eso animó más a los que le oían en la casa de Cornelio. Luego habló el mensaje de Dios a los hijos de Israel. En Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. O sea, aquí les está dando un mensaje de que realmente Dios tiene el deseo de hacer la paz con las personas. Y de esta manera presentó a Jesucristo como Señor de todos. Y enseguida presentó las evidencias del señorío de Jesucristo. En Hechos 10:37 y 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les dijo que Jesucristo estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder, y que sanaba a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Eso es una buena noticia, porque en este tiempo, 2017, y en el tiempo de Cornelio, hay muchas personas enfermas y muchos están poseídos de espíritus inmundos. Así es que era una buena noticia, porque decía que Jesucristo había sido ungido para sanar a todos los oprimidos por el diablo y hacerle bien a la gente. Entonces estamos viendo aquí que Dios estaba con Jesús. También les dijo que Él
Pedro era un testigo de que todo eso era verdad y también había sido testigo de la ingratitud de la gente hacia Jesús. En Hechos 10:39 le dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Sin embargo, los planes de Dios de bendecir a la humanidad no se detuvieron con lo que pasó, porque Dios fue más allá. En el 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y todo lo que había pasado con Jesucristo había que predicarlo por mandato de Jesús mismo. O sea, no solamente sucedió, sino que nos ha mandado que lo prediquemos. Dice en el 42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y les dio el mensaje que estaban esperando, de cómo ser perdonados de los pecados. Usted y yo, que ya somos perdonados de los pecados, pues este mensaje lo podemos entender perfectamente. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, toda la Biblia habla que Jesucristo perdona nuestros pecados. Entonces está Pedro compartiendo esto. Todo esto había creado la atmósfera perfecta para que el Espíritu Santo viniera con poder sobre todos los que estaban escuchando. Y fue así como lo mejor llegó en este momento. Cuando él termina de decir esas palabras, dice el 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos los que oían el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo vino con poder. Por eso es que son 4 días para que llegue lo mejor. 4 días después están ellos siendo llenos del Espíritu Santo y bautizados. Y dice la Biblia: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que el don del Espíritu Santo estaba sobre ellos? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Empezaron a hablar en lenguas y lo que decían en lenguas era que estaban magnificando a Dios. Y entonces esta gente dijo: bueno, no entiendo, estos son gentiles y están recibiendo el don de lenguas y están predicando, están hablando, están diciendo las cosas magníficas de Dios. Todo esto fue el inicio de una vida abundante para todos los que estaban en esa reunión. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Qué tremenda expectativa! Que espera 4 días, estar esperando cuando viene Pedro, les comparte la salvación en Cristo Jesús. Ellos creen esa palabra. El Espíritu Santo viene y confirma la palabra sobre sus vidas, y esto comienza a producir un cambio glorioso en ese lugar. Mire, escuche, porque esto ya es para el año 2017, el 19 de marzo. El mismo Dios sobrenatural que estuvo esos 4 días en la casa de Cornelio haciendo señales sobrenaturales, es el mismo que ha estado haciendo cosas sobrenaturales en la iglesia San Pablo en todo este tiempo. Hoy hay una atmósfera sobrenatural en este lugar.
Los cielos están abiertos como en Jope, así en este lugar, y el Espíritu Santo está aquí como lo estuvo en la casa de Cornelio, y nuestros corazones están esperando que lo mejor que nos puede pasar pase en esta hora. Déjese sorprender por Dios y lo mejor va a llegar a su vida. Póngase de pie en este momento y vamos a decirle: Señor, yo creo, tengo una expectativa grande. Tu Espíritu Santo es lo mejor que nos has dado después de que habías ascendido a los cielos y enviaste el Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días. Y usted no ha recibido a Jesús en su corazón. Esta es la misma palabra que predicamos siempre. El mensaje que trae salvación y vida. El mensaje es que Jesucristo es el que perdona nuestros pecados y los recibimos en nuestro corazón. Ore conmigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por esta palabra. 4 días para que llegue lo mejor. Señor, le tomó solamente 4 días a Cornelio, a su familia, a sus amigos, a todos, Señor, sus vecinos, sus conocidos, la gente que estuvo allí para aquel momento especial. En ese día, Señor, llegó la gran manifestación de gloria del Espíritu Santo sobre el corazón y la vida de Cornelio. Padre bendito, hoy estamos aquí, igual, con una expectativa grande. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, y lo hemos anhelado y hemos orado por esto todo el tiempo. Estamos esperando, Señor, que tu gloria se derrame sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, haz que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras reuniones. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable delante de los ojos de Dios. Y concédenos, Padre Celestial, que esta mañana podamos levantar, Señor, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y vivir con fe y con bendición, y que tu Espíritu Santo de Dios, oh Señor, esté sobre nosotros en esta hora. Padre bendito, en este momento, Señor eterno, tu gracia, tu bendición y tu misericordia, Padre, te damos gloria y honra y alabanza, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Recibe de nosotros nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro agradecimiento. Y concédenos, Padre Celestial, que esta sea, Señor, una bendición continua en tu presencia, y la gloria de Dios esté sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Esta mañana, Señor, queremos estar aquí, en este lugar, para glorificar y bendecir tu nombre. 4 días, Señor, para que llegara lo mejor, y lo mejor llegó, Padre Celestial. Llegó a nosotros, llegó la salvación, llegó la vida nueva, Señor. Y aquí, Señor, comenzamos una vida victoriosa en Cristo Jesús a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio servirte, Dios. Te pido que vayas con cada uno de mis hermanos, Dios, que puedas en ellos, Señor, tu Espíritu, Dios, que ellos puedan ver tu misericordia, que tu gracia sobreabunde en sus vidas, Dios, que ellos puedan ver, Señor, cómo prospera la obra de sus manos a través de creer en ti, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.